exposiciones de Daniel Yupalaquita, Frank Manuel Díaz Pretel y David Atarama Orejuela. Empiezo por presentarles. Daniel Yupalaquita es bachiller en Historia por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Fue ponente del Tercer Congreso Peruano Nacional de Estudiantes y de las 7ª Jornadas de Historia Regional de Arica en el 2024. Actualmente cursa una maestría con mención en Tecnología Educativa en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de la ciudad de Tacna. Frank Manuel Díaz Pretel es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Trujillo, maestro en Historia de América Latina, Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y doctor en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas en la referida Universidad Española. Autor de artículos y libros de investigación, en la actualidad se desempeña como investigador principal de la Fundación Alfredo Piniños Goicochea y como profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo. Y también está con nosotros David Atarama Orejuela, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad de Huelva, en España, magíster en Gestión de Proyectos Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios concluidos en educación, siendo especialista en el uso de recursos didácticos para el aprendizaje en entornos digitales. Diplomado en Redacción Científica por la Universidad Cienfuegos, Cuba, diplomado en Investigación Científica por la Universidad Nacional de Ingeniería, diplomado en Operaciones de Información, Comunicación Social por la Escuela de Operaciones Psicológicas del Ejército, oficial del Ejército Peruano, con el grado de capitán, autor de varias publicaciones sobre historia militar. Daniel Yupa nos hablará sobre Mirabe, Tacna y el Batallón Independiente, hitos de la lucha libertaria en el sur. Frank Manuel Díaz Pretel sobre la Prefectura de la Libertad, cuartel general del Ejército Unido Libertador entre 1823 y 1824. Y David Atarama Orejuela nos hablará sobre hombres, mulas y pertrechos, la logística militar del Ejército Unido Libertador previo a las batallas de Junín y Ayacucho. Empezamos en ese orden con Daniel. Cada ponente tiene entre 15 y 20 minutos para su respectiva exposición y luego pasamos al debate con el auditorio. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Antes de iniciar con mi disertación, quisiera expresar mi más hondo agradecimiento a la organización por brindarme este espacio para presentar mi investigación. Hablar de la batalla de Mirabe es sumamente importante, ya que estamos hablando del gran mariscal Miller y al mismo tiempo de Tacna. Y acá nos encontramos en una situación un tanto curiosa. Nos encontramos en el año de 1821, meses antes de que el propio San Martín lance la proclama en la ciudad de Lima. Pero a la par de que esto ocurría, por el extremo sur del Perú, el mariscal Miller estaba fungiendo este rol emancipador en el extremo sur. Nos podríamos arriesgar hasta decir que independizó gran parte del extremo sur peruano, desde el extremo sur de Arequipa, en el Valle de la Calera, hasta el río de Camarones, en Arica. Esta situación es comprometida. Siguiente, por favor. Como había mencionado, hablar de la batalla de Mirabe es hablar de Tacna y de Miller, por lo cual tocaré 3 puntos en la presente exposición. Principalmente la coyuntura de Tacna, la coyuntura histórica, pinceladas de la biografía del gran mariscal Miller y por último la batalla de Mirabe, que es el tema que nos compete. Siguiente, por favor. Hablar de Tacna es hablar de un compromiso con la patria, ¿no? Juan José Vega nos menciona en un fragmento que Tacna es heroica desde el tiempo de Manco Inca. ¿Y esto a qué se refiere? Utilizando las crónicas de Cisa de León y de González Martínez de Biobío, nos menciona una anécdota un tanto curiosa, ¿no? Cuando Almagro lanza su expedición hacia el sur, estalla la rebelión de Manco Inca en el Cusco. Entonces, a través de esto es que Almagro está regresando y cruza por la ciudad de Tacna, y aquí es donde se encuentra con una avanzada indígena, ¿no? De los chancros. Aquí es donde estos empiezan a acosar a los hombres de Almagro. Inclusive en la primera vanguardia que había dejado Almagro se encuentra perfectamente aniquilada por estos indígenas. Entonces se ven en la necesidad de someter a esta tribu indígena que poblaba el valle del Caprina. En esta situación es donde se replantea, ¿no? Biobío, en su extensa crónica, citado por Cabañaro, nos hace un recuento de que los hombres de Almagro torturan de alguna manera para sacar información de quién es el que había mandado a estos indígenas a efectuar este ataque. Y lo menciona que a pesar de todas las torturas, ni un solo indígena lanzó una palabra. No acusaron quién es el que realmente había orquestado esta rebelión.
¿no? Entonces desde aquí vemos lo de la frase, ¿no? Tacna es heroica desde los tiempos de Manco Inca. Siguiente, por favor. También hablar de Tacna es importante que por el año de 1720 la ciudad también engendra a dos personajes muy interesantes. Por un lado, en la pirámide social encontramos al nieto del entonces cacique, ¿no? Del entonces cacique Baltasar Segovia, el gran y conocido Juan José Segovia. Y por el otro lado de la pirámide, de una clase social un baja, porque encontramos en una iglesia a un cura de apellido de la Barca, encontramos que se encuentra en una canasta a un bebé recién nacido, abandonado, cuyo nombre decía, soy Ignacio. ¿No? Y aquí es donde empieza, el cura lo adopta, ¿no? El cura de apellidado de Castro, y le pone ese nombre, respetando el nombre del niño, Ignacio de Castro. Ignacio de Castro es un personaje un tanto muy conocido, ¿no? El cura lo quería mucho, entonces lo manda a una educación en Moquegua. En Moquegua demuestra ser un tanto sobresaliente y lo manda a la Universidad de Cusco. Aquí es donde toma un rol un poco más participativo, ya que estas dos personalidades como Juan José Segovia e Ignacio de Castro no rehúsan el llamado cuando se enfrenta o estalla la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? En el Cusco, de Túpac Amaru II. Ignacio ayuda a los curas y a los clérigos que apoyaban directamente a la causa independentista de Túpac Amaru. Pero por el otro lado, a Juan José Segovia se une también al llamado de la independencia en las batallas de Charcas. No, estos dos personajes nacidos tacneños demuestran de alguna manera, sin ser un poco poético, ¿no es cierto?, cómo es que el Tacna estaba ya cultivando este sentido de independencia. Nos movemos un poco más hasta el año de 1811, un año ya un tanto más conocido para todos, que es, siguiente por favor, que es justamente la rebelión de Francisco Antonio de Sela, ¿no? El 20 de junio de 1811. Aquí es donde, si analizamos la historiografía tacneña hasta este punto, podríamos decir que quizás suena un poco más romántico, de que los tacneños se rebelaban quizá por pasión, por sentimentalismo, no por el amor, porque ya sabemos que Francisco Antonio de Sela tiene un discurso un tanto contradictorio al momento de lanzar el grito de independencia en el extremo sur, ¿no? Su rebelión dura aproximadamente 6 días. Como decía, si lo analizamos hasta este punto, podríamos decir que quizá los tacneños se dejaron llevar por emociones, por un discurso, por ideologías, pero sin pasar mucho tiempo, 2 años más tarde, tenemos la rebelión de Payardelli. Y aquí es una rebelión un tanto más orquestada, más organizada, que dura aproximadamente casi un mes, ¿no? Del 3 de octubre hasta el 29 de octubre del mismo año, de 1813. Entonces nos demuestra que Tacna es eso. Tacna es un sinónimo de rebeldía, de un amor hacia la patria, ¿no? Como lo mencionaba el doctor Cabañaro. Siguiente, por favor. Entonces, ahora de Guillermo Miller. Unas breves pinceladas de él. Él nace el 12 de diciembre de 1795, ¿no? En un extremo sur de Inglaterra, en Windham, y fallece el 31 de octubre de 1861. Siguiente, por favor. Aquí es importante recalcar que Miller desde muy joven ya era apasionado, que era diestro en este sentido era muy combativo con respecto, participa en el desembarco a la joven edad de 16 años en una expedición contra los franceses, ¿no? Contra en ese entonces el Imperio Napoleónico. Por su extensión, libra batallas y va haciéndose un renombre, su nombre va ganando peso en las filas. Entendemos que pasa por Madrid, por Burgos y termina en la propia Bayona, ¿no? De territorio francés. Entonces aquí es donde se pone fin al Imperio Napoleónico. Entonces Miller, en aras de buscar, de comprobar a sí mismo de qué es lo que él está hecho capaz, llega a sus oídos la idea, o se escucha sobre todo, la visión de la independencia de Argentina. Entonces él, con este ímpetu que le caracterizaba, necesita regresar a demostrarse a sí mismo de qué estaba capaz, ¿no? Esa es una de las hipótesis de por qué Miller se ve tan enfrascado, un comandante inglés, por qué se ve enfrascado en la independencia o sobre todo en el extremo sur del Perú, ¿no? Pero para entonces, siguiente por favor, es que Terragnos nos da una hipótesis distinta, ¿no? Un poco más sólida, que es justo que la Gran Bretaña gesta el plan Maitland, en el cual buscaban justamente la emancipación de las colonias de la corona española para posteriormente estas que estaban dispersas y sin un mando agregarlas a la corona de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces es por eso que muchos ingleses participan durante la independencia del Perú y en este caso el gran mariscal Miller.
Para este entonces nos encontramos en que la situación del Perú, Miller desembarca en Argentina y no se encuentra con San Martín. San Martín ya había partido hacia Chile para la corriente independentista del sur. Entonces es que Miller nuevamente quiere participar en esto y le dan como que 1 o 2 años y recién se une a las filas emancipadoras. Es así que nuevamente viaja aquí al Perú y va ganando renombre. En las memorias de Miller y en las memorias de Cochrane nos mencionan que Miller era un joven muy apasionado, muy carismático al momento de tratar con las personas, por lo cual su nombre va ganando mucho peso a través de sus estrategias, del ímpetu que le caracterizaba, ¿no? Sobre todo él se menciona en las propias memorias de Cochrane que él no existía un sentido tal como de racismo, ya que él a sus filas agregaba tanto a zambos, a negros, a indígenas, a criollos, todo para la causa independentista. Es de esta manera que cuando San Martín parte hacia Lima, Miller se ve enfrascado en 2 expediciones a la costa peruana para ver cuál era el desembarco más seguro, ya que la corona española, ante el miedo de la corriente libertadora de San Martín y la del norte de Bolívar, se refugian de alguna manera en el sur peruano, ¿no? En Arequipa, en Puno, en Oruro. Y es aquí entonces donde refuerzan la seguridad del puerto de Arica, ya que tenían miedo de que la recién independizada Chile llevase sus tropas hacia Arica. Entonces un desembarco en Arica era una misión suicida, ¿no? Porque estaba bien abastecida por tropas realistas. Aquí es donde a Miller, en su tenacidad y con un ingenio, decide desembarcar en la cuenca de Sama. Una cuenca, para entonces, era posible el desembarco, ¿no? Para navíos no muy sofisticados. En las propias memorias de Miller nos narra que fue un desembarco un poco difícil para sus tropas. Y es aquí en donde ya empieza el primer contacto de Miller con Tacna. Se ve deambulando por las pampas de Locumba hasta que nos cuenta en sus memorias que ve un cerro a su propia apreciación, ¿no? Que era el Intiorco. Escala con 2 de sus capitanes y ven a la ciudad de Tacna. Aquí es donde la tarde misma ingresan al pueblo y, siguiente por favor. Luis Cabañaro nos menciona, ¿no? Que el pueblo tacneño lo recibe con vítores, con arengas, con frutas, con flores a Miller. Y esto es justamente por lo que había mencionado a Tacna, ¿no? Todo este sentido patrio desde Cela, Payardelli, dejó perfectamente la cuna para lo que se estaba realizando ahora, ¿no? Una aceptación perfecta de la corriente independentista por parte de Miller. Y aquí es donde también en las memorias de Cochrane nos dice que quizá a riesgo de presunción, que se gesta lo que es la primera bandera del Perú, ¿no? Una bandera azul con el sol de los incas dorado bordado en el medio. Es la bandera que enarbola Miller y enarbola el posterior, que más adelante comentaré, el batallón de independientes de Tacna, ¿no? Durante la batalla de Mirabe. Siguiente, por favor. Es así que una vez que Miller se asienta en Tacna, y lo menciona el propio Cabañaro, inclusive la clase social más baja, es decir, los de escasos recursos, también participaron en la celebración de Miller, ya que los que no tenían muchos recursos les brindaban hasta agua para poder calmar la sed. Entonces, con la llegada de Miller a Tacna, para entonces la Serna, que ya había llegado al poder, destaca que 3 destacamentos deberían reforzar más aún Tacna y Arica, ya que estamos viendo que el puerto de Arica era un paso sólido a lo que era Oruro, a lo que era el corazón de Potosí a Cochabamba, la agricultura de Cochabamba. Entonces era algo que no se podían permitir. Posterior a esto se le conoce como la campaña de puertos intermedios, ¿no? Que se da en Moquegua. Entonces es que manda tres batallones, uno de Oruro, uno de Puno y el de Arequipa liderado por la Jera. Esta información llega a Miller y entonces ve la necesidad de no quedarse en Tacna, porque si no iba a ser un combate en 3 frentes y era algo que no iba a poder ganar. Entonces decide afrontar el que estaba más cerca y era justamente el de la Jera, que estaba llegando por Arequipa, que hoy en día es la Panamericana. Entonces Miller, junto con su cuerpo recién llegado, a esto se le suma agricultores, arrieros y algunos de los propios soldados realistas, de los cuales Miller había derrotado, se unen a su propia causa, a la causa independentista, y así es como se forma lo que es el batallón Independientes de Tacna, por eso justamente ese mismo nombre, ya que en algún momento fueron realistas y pasaron a ser parte de las filas de Miller para la expedición libertadora. Así es como Miller parte inmediatamente en lo que hoy en día para Tacna se le conoce como la quebrada de Gallinazos, ¿no? Toma esta ruta un poco más alejada, ya que era más corta
era lejos de llegar a lo que era la provincia de Sama, pero que iba a poder mover toda su infantería. Es así que llega al río de Locumba, un caudal muy extenso, era muy difícil mover a toda su infantería, pero sube un poco más a la cuenca y ahí es donde nos menciona Cabañero también que Miller en sus memorias dice que para cruzar el río empieza el ejercicio de un jinete, un caballo, mientras movilizaba todas sus tropas por el cauce del río Locumba. Y así es como a la mañana siguiente ven en el horizonte el ejército realista de la Jera, y aquí es donde se inicia lo que es la batalla de Mirabe. Por mucho tiempo se creyó que era en el propio pueblo de Mirabe se desarrolló la batalla, pero en el itinerario de Raimondi nos menciona que es en la quebrada del Ahorcado, en Tacna. Aquí es donde se libra dicha batalla, muy corta la verdad, que dura de 15 a 20 minutos, ¿no? Pero era una batalla cruenta. De todas maneras hubo muchas bajas por parte de los independientes como también por el ejército realista. Y aquí es donde, gracias a todo esto, toda esta contribución, ¿no? Miller sale victorioso. Fallecen 96 españoles y otros 104 son capturados. Aquí es donde justamente este impulso y todavía acercándose los demás batallones de Oruro y de Puno, Miller decide seguir avanzando y tiene más escaramuzas en Locumba, llegando a la campaña de puertos intermedios en Moquegua y va ganando. Entonces aquí es donde se menciona, ¿no? Que quizá Miller ya estaba independizando el extremo sur peruano hasta que llega la proclama de San Martín junto con el armisticio, y entonces Miller de alguna manera desesperado busca lo que es, siguiente por favor, busca un navío lo más pronto posible para poder contactar con San Martín, porque la situación para esta no era la prometedora, ya que tenía miedo justamente de que las tropas realistas cobrasen venganza contra él y contra sus hombres, ya que habían arrasado todo este tipo de campañas en el sur. En la diapositiva, lo que había mencionado, ¿no? Lo que se consideraba en las memorias de Cochrane la primera bandera del Perú, es la que enarbola Miller con los independientes de Tacna. Después de esta batalla, siguiente por favor, es la quebrada de los Gallinazos. Siguiente, por favor. Encontramos que todos estos actos le dan el honor de que justamente se genere se dibuje este escudo, ¿no? Para los independientes de Tacna, que pasan a ser llamados los Bravos de Mirabe, ¿no? Que lo tienen bordado en su manga derecha. Todo este sacrificio, bueno, todo este recibimiento por parte de Tacna, estamos hablando de Francisco Antonio de Sela, de Payardelli, la batalla de Mirabe, es lo que posterior le da a Tacna el título de heroica ciudad. No es la primera en todo el Perú que se le pone el título, pasa de ser villa de indios a ser pueblo, posterior también es fundada como ciudad. Tacna no tiene una fundación española, entonces se le asciende y se le da este título, ¿no? De heroica ciudad de San Pedro de Tacna. No, eso sería todo. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Quiero agradecer de manera muy especial a la Universidad San Cristóbal de Huamanga por la invitación a este congreso internacional tan importante, en la persona del profesor Dr. Nelson Pereira, así como también a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona de la profesora Claudia Rosas Lauro, así como a todos los maestros, colegas y estudiantes que se han dado cita esta mañana para iniciar este interesante ciclo de conferencias respecto a la participación de diferentes espacios del Virreinato peruano y de América en la independencia peruana. A mí me ha tocado presentar y voy a mostrarles esta mañana el esfuerzo que hicimos desde el norte del Virreinato peruano y desde los territorios del norte. Seguramente ustedes conocerán las fichas biográficas de Cortés del Castillo, bravo piurano, que se batió y murió en los campos de Junín, de Cortegana, quien ha merecido una serie de reseñas y publicaciones con motivo del Bicentenario, de José Félix Castro, un bravo trujillano que no solamente se batió en Junín y Ayacucho, sino que luego partió a otros lados de América. Esta pléyade de oficiales que el maestro Marchena llamaba los bronces, es en realidad una muestra de todos los destacamentos de oficiales, suboficiales y tropa raza que se movilizaron desde el norte y que representan un esfuerzo y una contribución para sellar las batallas definitivas del 24 en Junín primero y en Ayacucho, más aún entendiendo que estas dos batallas básicamente fueron enfrentamientos del arma de caballería. Es por eso que, siguiente por favor, he querido presentarles tres contextos, uno político-administrativo,
el segundo de la recaudación económica y de tropas, y finalmente hacer un esbozo sobre los regimientos que se formaron y se crearon en Trujillo. Porque cuando hablamos de Trujillo, no estamos hablando únicamente de la ciudad, estamos hablando del vasto espacio que correspondió primero a la Intendencia de Trujillo y luego a la prefectura del mismo nombre. Como pueden ver ustedes en el mapa, el virreinato peruano creó en el año de 1784 una nueva configuración de territorios con poder intermedio que suplantó al sistema de corregimientos denominada las intendencias. Ya se preguntaba Areche y Escobedo, cuando crea la Intendencia de Trujillo, sostienen ellos que es un territorio demasiado amplio, más amplio que la Intendencia de Buenos Aires, y por lo tanto planteaban dividirla. Las recomendaciones de estos superintendentes no fueron atendidas desde la sede del virreinato y por el contrario se creó este vasto espacio político-administrativo gobernado por un gobernador intendente, asesorado por un abogado en letras, Basso y Berry, un malagueño, y al mismo tiempo los antiguos corregimientos que habían gozado de cierta autonomía política, administrativa, fiscal, van a comenzar a pasar a depender de Trujillo, que se convierte en una ciudad-región. Bueno, esto es un proceso en realidad de centralización y racionalización por parte de los Borbones. Se crea un macroespacio de poder que ha sido señalado por la historiografía como un espacio que va a marcar puntos cardinales, por ejemplo, en la movilización de San Martín desde Pisco a Huaura. San Martín no pudo haberse movilizado si no hubiese tenido esta fuerte plataforma de retaguardia, no solamente Trujillo, también Guayaquil y también Quito, que ya se habían independizado. Siguiente, por favor. De manera tal que, como pueden ver ustedes en el siguiente mapa, que es un mapa republicano del año de 1823, de Fielding Lucas, vamos a ver que la intendencia no solamente, o sea, no se recorta, mejor dicho, sino que es ampliada. Se va a ampliar todo el nororiente peruano. Me refiero a la comandancia de Maynas, que había sido en la época de las intendencias un espacio autónomo en el sentido de gobernación y en el sentido de un obispado que se anexa a Trujillo. Y por lo tanto, lo que van a hacer los caudillos, San Martín y Bolívar, no es sino ratificar el enorme poder que tiene Trujillo a partir del 20, 21, 22 y 23. Es decir, desde todos estos territorios se comenzará a recaudar recursos, hombres, bestias para organizar la campaña o los ejércitos que comenzarán a movilizarse desde la Sierra Norte, la Sierra Central y finalmente estos territorios, ¿no? Junín y Ayacucho. Pero antes de pasar al siguiente punto, me gustaría comentarles que Simón Bolívar, al analizar esta problemática geográfica, es decir, lo extenso del territorio, crea una intendencia. Una intendencia es una zona de gobierno militar que comprendió los territorios de Cajamarca y la selva nororiental, es decir, Chachapoyas, Moyobamba y la selva más oriental, Santa Bárbara de Iquitos, por ejemplo, para iniciar una recaudación mucho más efectiva, pero mucho más coercitiva, según hemos podido constatar también en la designación de estos intendentes militares, porque la situación evidentemente lo requiere y por lo tanto las contribuciones y demás van a ser más fuertes, como le vamos a ver en unos minutos. Siguiente, por favor. A partir de 1822, pero sobre todo en 1823, Trujillo recurre a una estrategia de convertirse en una plataforma para convertir al espacio en una economía de guerra. Y eso me recuerda mucho a Mendoza, a la Mendoza de 1816, desde donde se arma toda la expedición libertadora de San Martín que tendrá que cruzar los Andes. Esto es muy importante porque vamos a ver que, si bien es cierto, San Martín había dejado las directrices para la actuación de Trujillo en el sentido de recaudación, comienza a ser aplicado por José de la Riva Agüero, pero en una época muy complicada, una guerra civil en la que Ribagüero en Trujillo está preparando un ejército para descender a Lima y atacar a José Bernardo de Tagle, que es el segundo presidente o el presidente que cogobierna
en una guerra civil complicada, en la que Sucre también tiene una injerencia previa a la llegada de San Martín. Finalmente, estos dos líderes peruanos no van a poder concretizar sus planes porque sabemos que Río Agüero y Bernardo de Tagle tuvieron un destino bastante trágico, ¿no? Como conocemos en la historia. Llega Bolívar y lo que Bolívar hace es ordenar el espacio del norte para comenzar a extraer los recursos que serán importantes. Y tienen ustedes acá un mapa de la intendencia elaborada por el profesor Nicanor Domínguez Faura, pero que me parece importante porque pueden ver ustedes todas las provincias norteñas y qué es lo que se podría recaudar de allí, ¿no? La profesora Aldana habla, por ejemplo, de la especialización y de diversificación de los sectores económicos del norte. Trujillo tiene una producción de caña de azúcar y una industria muy fuerte. Huamachuco tiene una industria textil también bastante poderosa, bastante importante, al igual que una importante ganadería lanar. Cajamarca tiene importantes recursos vacunos, caballares. Chachapoyas es una zona rica en recursos como el tabaco, el cacao, el algodón. Imaginémonos el día a día de los soldados. Estas personas necesitan comer, necesitan alimentarse, necesitan estar bien pertrechados y por lo tanto la identificación de todos y cada uno de los recursos sería importante. Lo mismo que Lambayeque. Lambayeque produce muy buena tabaco, algodón, Piura, lo mismo. Una poderosísima economía caprina, produce no solamente la carne de la cabra, sino también una industria de curtiembre muy importante. ¿Y para qué son importantes las curtiembres? Para la elaboración de calzados, ¿no? Hemos revisado, recientemente lo comenzábamos con el teniente coronel Castro Villa, ¿no? Cómo es que Bolívar es muy cuidadoso en requerir el tipo de botas y cómo éstas deben tener un tipo de cubierta, ¿no? Un tipo de planta. Y cuando los subprefectos de Piura o de Lambayeque enviaban las botas a Trujillo y desde Trujillo pasaban a donde se encontraba el ejército, en más de una ocasión Bolívar ordenó que se devolviesen esas botas o los jaeces de los caballos porque estaban mal hechos. No podía permitirse el ejército libertador arriesgar tanto en una batalla o unas batallas que se anunciaban decisivas. Entonces, como pueden ver ustedes, los sectores económicos primarios, secundarios y terciarios van a ser fundamentales para lo que les estaba comentando, construir esta economía de guerra. Y en ese sentido, quiero pasar de la parte económica a la parte política para destacar el papel de los prefectos y subprefectos. En Trujillo, por ejemplo, tenemos a una persona muy importante, una personalidad muy importante, que es Luis José de Orbegoso y Moncada. Él viene de una familia noble de Trujillo, pero que comulga con los ideales patrióticos. Es muy joven cuando comienza la independencia, ¿no? Él va a ser influenciado por las ideas del liberalismo, del romanticismo, y él inicia precisamente esos procedimientos de recaudación, exacción, pero también contribuciones forzosas, ¿no? Seguramente la población, tras 3 años y 4 años de constantes aportes, ya estaba exhausta, pero los militares y Bolívar va a ser todavía más rígido, considerando a través de sus proclamas que este sacrificio es importante y merece la pena. En ese sentido, y en este momento con la Fundación Alfredo Pinillos Goicoechea, estamos trabajando cómo es que las redes de prefectos y subprefectos, ¿sí?, no solamente está articulada en el sentido político, sino también en el sentido consanguíneo y afín. Les pongo un ejemplo. Luis José Orbegoso tiene un pariente político que es subprefecto de Lambayeque. ¿Cómo se llamó? José Antonio Solís, que está casada con un pariente de su esposa, que es la señora María Josefa Pinillos Iglesias. Y una de las hijas de José Antonio Solís y la señora Pinillos Iglesias, María Trinidad Solís Pinillos, se casará con Domingo Nieto, con quien luego articularán toda una red comercial de abastecimiento del ejército y de navegación en toda la cuenca del Océano Pacífico. Interesante de ver en el sentido cómo es que la casta militar
tiene también un fuerte componente en los segmentos empresariales o comerciales, como quieran llamarla. Siguiente, por favor. Bien. Quiero comentarles también que, si bien es cierto, la leva de tropas había sido una cuestión normada por Bolívar y por los prefectos, como les comentaba, hay también una serie de adhesiones voluntarias, ¿no? Recientemente estuvimos haciendo una estancia de investigación en localidades de diferentes puntos de Trujillo y Cajamarca, como por ejemplo Contumasá, y allí hay muchos jóvenes que voluntariamente se adhieren al ejército, ¿no? Porque seguramente estuvieron imbuidos por los ideales separatistas. Es importante entonces cuando estos jóvenes o estas personas lleguen a los cuarteles generales en Trujillo tenemos los cuarteles de infantería y de caballería, ellos van a ser entrenados, armados, uniformados y habituallados. Y esto no es una cuestión de un día, eso por lo menos toma varios meses. Los soldados tienen que entrenarse primero en Trujillo y luego el ejército Bolívar considera el escalonamiento de las tropas a una región de sierra para que se adecúen al frío, ¿correcto? Es por eso que las tropas en Trujillo escalonan a mediados del 24 antes a las provincias de Cajabamba, Otusco, Santiago de Chuco y Huamachuco. Bien, otro punto importante, ¿no?, que merecería la pena también de una investigación son los caballos. ¿Por qué no hemos escrito la historia de los caballos? Los caballos son un punto importante porque en el norte tenemos no solamente un buen pedigrí de esos animales, sino que tenemos una tradición muy importante, precisamente la caballería del norte es la que se bate en esas batallas importantes, y hay caballerizas muy importantes, como por ejemplo el Valle Santa Catalina, o sea Trujillo, el Valle Jequetepeque, Chiclayo, Cajamarca, y también una región en la selva donde Masi, por ejemplo, ha identificado genética del caballo de paso peruano, y esos caballos que están en la región de Luya Chillaos son tan buenos que se proveen como remonta para el virrey desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, si sumamos nosotros hombres entrenados más caballos, ¿no?, tenemos a una fuerza de consideración. ¿Qué hace falta? Batirse en las batallas. Siguiente, por favor. Entonces, hay una parte en la que, digamos, la logística, que no la voy a comentar, como les digo, les estaba comentando con los amigos oficiales del ejército a propósito de la nueva historiografía de la historia militar, que es muy importante y valdría la pena revisarla. La revista Documenta, que es el órgano académico del ejército peruano, recién presentamos el último número en Trujillo, tiene una serie de numerosos artículos sobre uniformología, organización táctica y otros puntos que convienen ver en esta coyuntura, ¿no? Cierro este punto señalando, porque ya me queda poco tiempo, que no es casual entonces, no es casual que Bolívar escogiera como secretario general de los negocios de la República Peruana a José Faustino Sánchez Carrión, otro trujillano, otro norteño, nacido en Huamachuco, que es, digamos, el ideólogo de la independencia, el pensador, pero que está en constantes comunicaciones con los hombres del norte para movilizar las tropas y recursos a través de pelagatos, ¿no?, y que sale al Callejón de Huaylas y que luego se dirigirán a la Sierra Central y Sierra Sur. Bien, no me va a dar el tiempo para explicarles, acá había elaborado una genealogía de los regimientos de húsares de Junín, que es, dicho sea de paso, motivo de una investigación en curso. Siguiente, por favor, es la Legión Peruana de la Guardia. Los húsares de la Legión, bueno, tienen una, en síntesis, para no abrumarlos con tanta información seguramente, quiero comentarles lo siguiente. Los regimientos de caballería que pasan al norte a partir del año 1821 y 1822 se llamaron húsares de la Legión, que en el 22 se llamarán Regimiento de Caballería Húsares de la Legión, conformado por 4 escuadrones. Los 3 primeros escuadrones que ustedes tienen en la parte izquierda pasan a la segunda campaña de puertos intermedios. El último escuadrón se queda en Trujillo, ¿sí?, para que sea entrenado. Y de manera paralela le encargan a Luis José Orbegoso, oficial de caballería de Trujillo,
¿no? Porque a veces se ha comentado en la historiografía, bueno, los caudillos del norte eran caudillos de escritorio. No es cierto, y no estoy de acuerdo con eso, porque si bien es cierto, no habíamos tenido una oportunidad para batirnos en batalla, el prefecto de Trujillo le dice a Orbegoso: señor, forme un regimiento que se llame Invencibles de Trujillo. Y seguramente nuestros colegas del centro y sur nos dirán: pero ustedes no se han batido como con Pumacahua, Sala Payardele, ¿no? Y los otros grandes líderes de la región. Sí, nos hemos batido. Nos hemos batido desde el 16, 18, con la presencia de Cochrane. Los trujillanos estuvieron presentes en Pichincha y luego en las campañas de puertos intermedios, es decir, cuando la oportunidad así lo requirió. Y recuerden que a partir del 20, diciembre del 20, Trujillo marca una pauta de iniciar una independencia irreversible respecto a la corona española. Siguiente, por favor. Ya para terminar, me gustaría indicar que en esta genealogía, digamos, en esta evolución de los escuadrones, vamos a tener entonces a la organización de la Legión de la Guardia, luego tendremos a los húsares de la Legión en el año de 1822, que se comienzan a denominar los coraceros de Trujillo en el año de 1823, que como les comentaba, Ribagüero los estaba preparando para que vayan a cortar cabezas en Lima. No puede ser, porque esta guerra civil es cortada. Ribagüero es apresado por los propios oficiales. Antonio Gutiérrez de la Fuente lo termina capturando. Y finalmente los coraceros pasan a llamarse los húsares del Perú. Y cierro mi intervención señalando un punto que me parece importante, porque no es mi intención entrar en temas de localismos, sino en una historia comparada y en una historia en la que diferentes espacios han articulado los esfuerzos. Siguiente, por favor, que es ya la última diapositiva. Hay un inglés que se llama Robert Proctor, que estuvo los últimos meses del 23 en Trujillo, ¿no? Y dice, bueno, él se entrevista con el prefecto y le pide ver la tropa. La tropa le parece, la de infantería, que está muy bien pertrechada, pero tiene una pésima disciplina, mientras que sus apreciaciones sobre la caballería son que tienen buenos jaeces, buenas monturas, buen uniforme, como se va a ver en los uniformes de los norteños que participan en las batallas de Junín y Ayacucho, pero a las que les falta entrenamiento. Por eso, Bolívar, desde su cuartel general en Pativilca, fechado el 27 de enero del 24, le pidió al coronel Antonio Plasencia Romero, un europeo que se había pasado a las tropas patrióticas, que se movilice desde Lima a Trujillo para terminar de entrenar a los regimientos de caballería que se estaban formando en el norte. De manera tal que este mismo regimiento, húsares del Perú, antes coraceros del Perú, antes Invencibles de Trujillo, antes húsares de la Legión, etcétera, serán aquellos que bajo las órdenes del coronel argentino Manuel Isidoro Suárez y su ayudante de campo, Andrés Rasuri, se batallen y ganen la gloria en los campos de Junín. Muchas gracias. Buenos días con todos. Primero saludar a la mesa, doctor Díaz Pretel, magíster Yupa Laquita, doctor Pereira. Quien les habla es el magíster David Atarama Orejuela. Vengo en representación de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Y bueno, voy a exponer dos temas rápidamente, lo que es la logística previa a la batalla de Junín y luego la maniobra táctica de lo que fue la batalla de Junín. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la siguiente, por favor. Con esta primera parte. La siguiente. Este dicho es importante porque va a resumir lo que les quiero explicar acerca de la importancia de la logística, ¿no? Dice que la gloria está en ser grande y en ser útil. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Generalmente todos, cuando estudiamos o analizamos o hacemos historia militar o intentamos hacer historia militar, siempre analizamos la primera parte que está sombreada en color plomo. Lo que tengan al frente es un calco de operaciones y este calco de operaciones tiene diferentes zonas, ¿no? La primera zona que está sombreada en gris es la zona de la línea de batalla, ¿no? Generalmente nos quedamos aquí, pero no vemos lo que está más atrás y que en este caso es la zona de retaguardia, la que está en color amarillo. Y sobre esto lo quiero explicar por qué la organización y planificación de esta zona
tiene bastante importancia cuando se da una maniobra militar. La siguiente. La siguiente, por favor. Ok. Entonces empecemos un poco con conceptos. La siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Nos referimos a intendencia o a logística militar. Primero hay que ver que y estamos en divisiones conceptuales. Intendencia es esta institución introducida, digamos, por los Borbones, siglo XVIII, para administrar, digamos, un territorio, ¿no? Administrar a nivel financiero, político, pero sobre todo la intendencia tiene, su principal función es la obtención o la recaudación de tributos. Nosotros estamos hablando de un tema netamente financiero. Y por eso es que cuando viene Bolívar y inicia la organización de su campaña para buscar esta batalla decisiva, lo decía justo el doctor Díaz Pretel, la intendencia de Trujillo, que abarcaba varios departamentos en ese momento, se erige como una región importante, porque de ahí se van a obtener los recursos, ¿no? Y con esto reafirmo este concepto de intendencia como la zona geográfica de donde salen los recursos. Aunque ahora el término ya intendencia hace referencia, digamos, a una organización, en este caso en el ejército, que organiza los procesos logísticos, y de esto me paso hacia el otro concepto, que es la logística. La logística es proporcionar suministros y los apoyos necesarios para que las Fuerzas Armadas o el Ejército pueda entrar en operaciones, ¿no? Esa es la logística militar. Anteriormente, históricamente, siempre ha habido logística, se le conocía con el tema de abastecimiento o de provisión, pero ya en la doctrina militar moderna hablamos de una logística militar como un proceso y una planificación que lo veremos más adelante. Tanto la intendencia como la logística nos ayudan a dar sostenimiento al ejército. Entonces, Bolívar llega en septiembre, rápidamente el Congreso le da la misión de buscar esta batalla decisiva, él empieza a organizarse y lo que se cree lo mencionaba el doctor Pretel, es una economía de guerra, ¿no? Es todo lo producido y todo lo captado orientado hacia el ejército. E incluso hasta el gasto del erario nacional exclusivo para el ejército. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, que Bolívar empieza a dar una serie de decretos, por ejemplo, el 25 de diciembre establece que está prohibido hacer gastos que no tuviesen relación con el ejército, ¿no? O sea, todo era exclusivo para que el ejército pueda organizarse y poder estar en óptimas condiciones para entrar en batalla. El 24 de enero de 1824, el ministro de Hacienda decreta que todos los productos, ya se llama cupos, empréstitos, contribuciones o cualquier otro ingreso, sean dirigidos para el mantenimiento del ejército. Entonces, con esto comprendemos este concepto de economía de guerra. La obtención del recurso. Acá tenemos unas ideas sueltas, las podemos sacar de las cartas que Bolívar escribe a Sucre, o a todos sus, digamos, comandantes, les escribe muy detallado acerca de lo que él quiere o de lo que él visiona para su ejército, ¿no? Por ejemplo, él establece un reclutamiento bastante forzoso, un reclutamiento con rigor, ¿no? Al punto que, por ejemplo, al prefecto, el coronel Andrés Reyes, le dice que todos los individuos que estén en capacidad de combatir entre 12 a 40 años sean incorporados al ejército. Y el coronel O'Connor, que se encontraba, digamos, acantonado en lo que es Huaraz, le dice que si hay deserción, aplique la pena de muerte, ¿no? Porque necesitaba efectivo. Recordemos que era un ejército que estaba diezmado, un ejército que estaba bastante disminuido, entonces no puede dar batalla frente a un ejército más poderoso, mejor constituido como el ejército realista, si no contaba con efectivos, ¿no? Por eso él, como estratega militar, se ve en la necesidad de recurrir a este reclutamiento forzoso, ¿no? Eso es en cuanto a la captación de hombres, ¿no? Para integrar los diferentes batallones. En lo que es pertrechos, llegó al punto de ordenar que todo lo que tuviera valor sea confiscado, ¿no? Incluso a la iglesia se le ordenó que sus joyas, sus alhajas, todos sabemos que la iglesia tiene, digamos, objetos de valor, fueron requisitoriados para poderlos fundir y poder hacer la munición, para poder hacer cualquier, digamos, objeto militar que sea de utilidad, ¿no? Para hacer las cantimploras, por ejemplo, se ordenó que en toda la intendencia de Trujillo, todos los objetos que son de latón o las jaulas de alambre sean también confiscadas para poder reelaborar estos productos necesarios, ¿no?
las telas. Se consiguieron, digamos, toda la costa y la Sierra Norte empezó a enviar paños de tela que luego por procesos fueron uniéndose y por poder hacer los uniformes, ¿no? Recordemos que más adelante, cuando se da la concentración en Ranca, donde pasa revista, Carlos de Yelpiani menciona que el ejército patrio estaba tan bien uniformado, impecable, que estaba mejor que el ejército británico, ¿no? O sea, a ese punto hay que entender un poco el pensamiento militar para poder ver que, digamos, estar bien uniformado antes de presentar batalla es algo indispensable y requisito para los ejércitos, ¿no? Al armamento, vino mucho armamento procedente con los ejércitos de Colombia. Estos armamentos que vinieron un poco defectuosos fueron reparados, se ordenó la fabricación de cartuchos. Incluso Bolívar es tan meticuloso en el racionamiento diario, ¿no? Dice que a todo soldado le debe corresponder 12 onzas de carne fresca, 6 de pan o galleta, 6 de menestras, media libra de manteca y 1 libra de leña, ¿no? O sea, Bolívar se metió a la planificación al detalle, ¿no? Porque sabía que de esto dependía o habría mayor posibilidad de victoria frente al ejército español, ¿no? Frente al ejército realista, en todo caso. Pero podemos decir que en realidad a la población se llegó al punto del método de arrebatarles, ¿no?, sus prendas y artículos, tipo los cueros que fueron para los correajes, los víveres, los metales, con este manu militari, ¿no? O sea, voy, ingreso y lo requiso, ¿no? Que tal vez puede sonar un poco agresivo, pero hay que ponernos en el contexto, era necesario para poder emprender esa batalla final, ¿no? Lo que respecta a mulas, sí, lo mencionaban, mulas fue lo que fue los caballos, las mulas, las bestias, fue un tema que Bolívar le trajo muchos problemas, ¿no? Pero incluso él, Bolívar había presenciado, si bien no había participado, había presenciado las campañas, o lo había leído en Napoleón, de las guerras napoleónicas, sabía de la importancia de la bestia como elemento de batalla, ¿no? Así que él las decide aclimatar, ¿no? Por eso las envía hacia Huamachuco para que puedan aclimatarse para el próximo enfrentamiento. Tanto así que le dice que no se mojaran en agua helada para evitar que éstas murieran, ¿no? O les pide, hay una instrucción y entrenamiento que no voy a tocar, pero las ordena que los jefes hagan subir a las mulas en pendiente y cada día con un peso gradual para que vayan adecuándose al trajín que iba a ser, digamos, el desplazamiento desde Trujillo hacia Cerro de Pasco, ¿no? Entonces empieza a adiestrar al animal para que no sufra ningún problema cuando llegue el momento, ¿no? Se preocupó por los herrajes, ¿no? Todo el norte, lo que es Piura, contribuyó en la fabricación de estos herrajes, incluso Guayaquil, Cuenca y Loja, ¿no? Incluso de las rejas de los templos, desde ahí sacó el material, el insumo para poder hacer los herrajes, ¿no? La prefectura de Piura envió 200 mulas a Trujillo, así lo expuso Bolívar. Trujillo, Lambayeque, 350 caballos y 400 mulas de Cajabamba. Recordemos que el ejército, lo que era la caballería, no cabalgaba en su caballo, ¿no? Ellos se desplazaban llevando 2 bestias, las mulas, y cuando iba a entrar en batallas descendían de la mula y recién agarraban el caballo, ¿no? Entonces era todo un tema complejo de poder desplazarse, ¿no? Sobre todo en esta geografía, ¿no? Hay que tener en cuenta toda esa planificación que lo diré en un momento cómo lo realiza Bolívar, ¿no? La planificación logística, que viene a ser ya el empleo del recurso, ¿no? ¿Cómo? Bolívar acá desempeña o le ordena a un peruano, en este caso el general Agustín Gamarra, quien se desempeña como jefe de Estado Mayor de avanzada, que tenía esta misión de poder, junto con Sucre, reconocer el terreno que estaba entre La Libertad y Cerro de Pasco para poder encontrar puntos de abastecimiento, ¿no? Entonces ya tenía todo el recurso que había recolectado, ahora necesitaba poderlo, que esté disponible para el empleo de las tropas, ¿no? Sigo mencionando esto, Napoleón implementa una intendencia altamente móvil y flexible, ¿no? Sin que cargue estos pesados trenes de abastecimiento que siempre el ejército, él consideraba que retrasaba las maniobras, ¿no? Entonces, digamos, Bolívar, conocedor de esto, hace esta implementación de puntos en el camino, por ejemplo,
tambos para poder almacenar los víveres, construye barracas médicas que les aprovisiona de hierbas, de vendajes para los soldados, ¿no? Y diferentes puntos de abastecimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que viene a ser la logística militar, cómo Bolívar planifica que todo esté bien ejecutado, a disposición para el desplazamiento del ejército, ¿no? Básicamente con esto yo concluyo la primera parte, en la que las conclusiones son las siguientes, ¿no? Bolívar tiene una planificación logística, si no hubiera habido esta, no hubiera existido Junín y Ayacucho en realidad, ¿no? Recuerden la primera imagen del calco de operaciones, siempre hay una línea de enfrentamiento y luego una zona de retaguardia donde están los servicios logísticos, ¿no? Estos hacen posible los enfrentamientos, ¿no? El segundo, el método y la forma de obtención de recursos acrecentó las fricciones entre las autoridades y la población y el libertador, ¿no? Esto es conocedor que siempre hubo ese desacuerdo en la forma en cómo se estaba llevando la economía de guerra, ¿no? Y tercero, la estrategia, la táctica más la logística conduce a una mayor probabilidad de éxito, ¿sí? Ahora voy a pasar a la segunda parte para ver, sí, en 5 minutos voy a ver la maniobra táctica de Junín, ¿no? Después digamos, que pasa revista Bolívar en Rancas, en rojo tenemos el movimiento del ejército realista, ¿no? Que va de sur a norte, ¿no? Pero acá hay un error táctico de parte del ejército realista, ¿no? Que marcha sin inteligencia. Por eso cuando llega hasta Rancas no va a detectar o no va a encontrar a Bolívar que ya había salido, porque Bolívar en todo momento se desplaza con inteligencia, ¿no? Por el lado opuesto, en la línea azul, de norte a sur, ¿no? Entonces cuando Canterac llega a Rancas y ya no encuentra al ejército patrio, realiza una operación retrógrada bajo la modalidad de retirada, ¿sí? Esto significa la operación de retirada es cuando no entran en contacto los ejércitos, entonces empieza una retirada por el mismo eje donde ha avanzado, ¿no? Y en cambio Bolívar inicia o concibe una operación ofensiva, ¿no? Para poder darle o forzar a batalla a los ejércitos. Ahora, ¿por qué hay un enfrentamiento de caballerías y no de la infantería? Porque como Bolívar iba en ofensiva, entonces en una ofensiva, acá juego doctrinalmente, la caballería cumple dos funciones, de protección y de reconocimiento, ¿no? Mientras que entonces, ¿puedes poner la siguiente, por favor? El ejército patrio tenía a la caballería que está en rojo adelante, cumpliendo una misión de reconocimiento. Dale un clic, por favor. Un clic. Cumpliendo una función de reconocimiento e iba a vanguardia, ¿no? Para poder explorar el terreno, cubriendo la infantería. Mientras que el ejército realista, que estaba en retirada, tenía a la caballería a retaguardia en rojo, cumpliendo una función de protección. Y es por eso cuando se avistan en Chacamarca, están la caballería realista a retaguardia y la caballería patriota a vanguardia y se cruzan, ¿no? Es este cruce de caballerías quedando estacionadas las infanterías, ¿no? Esta es la siguiente. La siguiente. Otro. Ok. Este es el cerro de Chacamarca. Bolívar divisa que ya Canterac estaba pasando por el pueblo de Reyes, estaba alejando, estaba en rojo el ejército realista, y entonces esa operación ofensiva que él tenía inicialmente la cambia por una operación de configuración. Configuración significa fijar al enemigo. Bolívar decide, para que le dé tiempo a que la infantería pueda llegar, realiza una operación de configuración. Por eso adelanta la caballería para obligar a Canterac a que se estacione un momento, se llama punto de fijación, para poder entrar en combate mientras esperaba que las demás fuerzas se unan. La siguiente, por favor. Sin embargo, Canterac, este militar muy hábil, al ver que tenían problemas en el descenso por el cerro de Chacamarca y que había obligado a que la caballería descienda de un batallón o de un escuadrón, entonces realiza un ataque de desarticulación. Significa adelantarse a dar un golpe antes de que los escuadrones puedan desplegarse en el terreno. Este es un ataque de desarticulación para evitar justamente que entren a batalla, y es lo que le da éxito, ¿no? Entonces Canterac a dos escuadrones los pone en línea y refuerza los flancos, ¿no? Como ven, los flancos están de dos escuadrones
para hacer una maniobra de envolvimiento y desborde que permita golpear al ejército realista, ¿no? Entonces ahí ordena una carga de caballería, aunque esta carga fue muy de 2 kilómetros, quizás eso fue el error, ya llega un poco cansada al golpe, ¿no? Al impacto, ¿no? Pero vemos esta maniobra de Canterac. La siguiente, por favor. Sí, ya termino con esto. Entonces, cuando llega la caballería realista a golpear, a impactar a la caballería patriota, es donde vemos en amarillo, ya lo conocemos, ¿no? Esto ya es historia conocida, ¿no? El escuadrón húsare del Perú que se había quedado relegado por la misma dificultad para el descenso por el Cerro Chacamarca, es que donde Errázuriz tiene una apreciación de la situación, ¿no? Y la apreciación de la situación es recomendar que haga una maniobra de ofensiva por la retaguardia, ¿no? La siguiente. Siguiente, ¿sí? Y es donde finalmente sucede eso, se da a cabo esta maniobra de ataque por retaguardia, y para que entienda más o menos el ejército realista, que se dice que en caballería se gana la batalla cuando no pierde la formación, pero el ejército realista había perdido la formación en esta euforia por darle alcance al ejército, a los escuadrones patriotas, ¿no? Entonces son sorprendidos por retaguardia, es una especie de sándwich, porque el ejército que estaba en huida regresa, más el escuadrón de húsares del Perú que estaba por retaguardia, y logran, digamos, espantar y ocasionarle bajas a la caballería realista, ¿no? Entonces, estas maniobras que corresponden a la táctica del campo de batalla tienen una correlación también con lo que les mencionaba anteriormente, del desarrollo de la logística que permita contar con, digamos, los elementos necesarios para que ellos puedan entrar en combate, ¿no? Entonces siempre va de la mano la logística y la estrategia militar como éxito de una campaña militar. Con eso yo concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Tenemos poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar racionalmente para la ronda de comentarios y preguntas del público. Por favor, les vamos a pedir que sean muy concretos. Interesante las ponencias. No llegué a escuchar la de Daniel, pero llegué un poquito tarde. Tenía una pregunta para Frank y una pregunta para David. En el caso de Frank, mira, tú mostraste un mapa, ¿no?, de la Intendencia de Trujillo, ¿no?, hacia el 23. Ok, teniendo en cuenta también que en términos de macrorregión, y aquí está el profesor Aldana, ¿no?, el término mismo de circuitos económicos que se manejaban, que trascendían las fronteras, no sé, puestas por territorio, fronteras territoriales, como se dice, no físicas, ¿no? ¿Existe alguna evidencia de participación de mercaderes o terratenientes de Loja, Cuenca o Borja, que es como que el departamento contiguo a esta Intendencia de Trujillo, ¿no?, que es el departamento Azuay de la Gran Colombia, ¿no?, en este aprovisionamiento de las tropas, ¿no?, que se hace entendiendo a Trujillo como una ciudad-región? Y para David, el término mismo de instrucción militar que estabas hablando en cierto punto. Leyendo O'Connor, okay, él cuenta un problema que tuvo cuando él estaba revisando, si mal no me equivoco, él estaba ya en Huánuco o era en Yungay, no recuerdo, pero él estaba ya en los Andes y sucedió una anécdota con Tomás Herrera, que es un panameño, ¿no?, que él encuentra que Tomás Herrera, quien había entrenado él en el Istmo, no, lo encuentra preso, ¿no? Y él le pregunta, ¿por qué tú estás preso? No, lo que pasa es que a mí mi superior me dijo que yo haga algo que no estaba dentro de mis funciones, y como yo estuve en su instrucción, que era inglesa, no le obedecí y me mandó a calabozo, ¿no? Entonces hay un choque, quizá, no sé si se podría profundizar en eso, si el choque entre instrucciones tanto española, porque creo que la tropa, porque O'Connor refiere, ¿no?, que la instrucción de la tropa patriota en el Perú tenía una instrucción muy similar a la instrucción española, él lo dice O'Connor, ¿no? ¿Tenía alguna implicancia, algún problema con la instrucción, por ejemplo, de los ingleses mismos, ¿no?, que O'Connor vino de Panamá, instrayendo panameños, y él con su batallón de alguna otra manera chocaba, pues, ¿no? Es un caso, una anécdota, ¿no? Y eso. Susana. Ok, yo tengo preguntas, por supuesto,
Voy a tratar de establecer unas cuantas porque podría hacerles miles de preguntas. Sus trabajos realmente me parecen geniales. A ver, entonces comienzo en el orden de la exposición. Para el señor Yupa, me encantan los del sur, además sigue usted la tradición, comienzan la batalla de independencia, las guerras de independencia en el siglo XVI. Entonces usted comienza en la tradición del sur. Pero entiendo cuando es el Cusco y plantean la defensa del Cusco, que luego de la independencia se podría plantear algo similar, es el Cusco que lucha contra el imperio. Porque claro, los chimúes, obvio que se juntan con los españoles para pegarles a los cusqueños, estamos de acuerdo. Pero lo que no me queda muy claro en su relación, porque usted lo ve desde Tacna, y que creo que es importante, ya que comienza con el mundo prehispánico, ¿cuál es el tipo de vinculación? No conozco, no soy especialista del sur, entre los changos, por ejemplo, porque ese tipo de relación, aunque nosotros los veamos en el tiempo, cualquier historiador regional sabe, y por eso usted lo toca, que sí existen y se reinventan y probablemente todavía siguen existiendo. Entonces, para pensar la independencia, usted me habla de los changos, pero en realidad lo que me interesa saber es todo esto, cuáles son el tipo de relaciones, además la mitología de un Moisés andino, Ignacio de Castro, que llega a salvar, porque en una canasta, abandonado, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece interesante y, por supuesto, es un combate, no es una batalla. Y de lo que he entendido del polemólogo Ernesto Morales, es muy distinto por el logro de los objetivos. Y si Junín es pequeñita, pues es una minucia. Entonces, quiero saber las implicancias, ¿no? Con respecto a Frank, bueno, con Frank su trabajo siempre me parece fascinante y lo que me llama mucho la atención y es en lo que me voy a centrar, bueno, en general sabemos que las guerras totales, que va a ser una de las preguntas para el otro señor, las guerras totales no existen hasta prácticamente 1900. Lo máximo va a ser el modelo napoleónico y por supuesto yo lo tomo entre comillas. Y lo que me pregunto entonces, en este caso, en estos juegos de intereses, que es muy interesante lo que te ha preguntado André, pero a mí lo que me llama mucho la atención es justamente que yo estoy viendo redes humanas. O sea, la guerra afecta a determinada zona. Una cosa que todavía no hemos trabajado ni tú ni yo, porque habría que hacerlo y todos trabajamos más o menos lo mismo, es cómo el comercio sigue funcionando. O sea, no solo se trata de quitarle a la gente, acá sí, el centro es diferente. En el norte lo que tienen es que ajustan a los comerciantes porque estos siguen comerciando y siguen teniendo plata. O sea, el hecho que el centro esté en guerra no significa que la Sierra de Piura esté en guerra. Y me encantó encontrar Iglesias. Ahora entiendo por qué Selendi va a firmar y no tiene nada que ver con la independencia, sino mucho más atrás. En fin. Cosas que estas redes que me parecen muy importantes y siguen funcionando, porque claro, Orbegoso, quieras que no, se tiene que trepar al caballo, es noble, así no utilice el título, se tiene que trepar al caballo, es la estructura básica de un noble. Pero José Faustino Sánchez Carreón maneja otro tipo de estructura familiar, humana, económica, y me resulta muy interesante la pugna que se da dando ahí, que yo le establezco entre nobles y señores y que realmente es distinto. José Faustino Sánchez Carreón, qué casualidad, es el que llama a Bolívar y la capital de facto de la República, en la temprana época lo he dicho, es Trujillo, porque es la que abastece todo, pero Bolívar se va a subir ¿a dónde? A Huamachuco, a la tierra de nuestro estimado. Entonces yo lo que estaría viendo ahí es redes humanas que soportan diferentes juegos de intereses, ¿no? Y bueno, el norte, discúlpenme porque es mi chochera, podría seguir conversando con Frank Díaz Pretel. Y para el señor Atarama me encanta porque yo de milicias, de ejército recién he caído como para que ahí esté en este tema y ahora que he recorrido la región he podido entender muchas cosas. Creo que incluso con Frank también tienen el mismo problema. Habría que entender qué entendemos o que definir qué entendemos por intendencia. Una cosa es la intendencia borbónica establecida por el modelo en las finales del siglo XVIII y otra es la intendencia militar, que todavía existe hasta donde se habla de intendentes militares.
No, eso me parece bien interesante. El concepto que me parece también muy interesante es la de la guerra total, que no existe. Entonces sí, pues tampoco existe una nación ni una burocracia nacional. El que en Lima declaren que todo el mundo tiene que trabajar para la guerra, eso es un saludo a la bandera, porque que ni siquiera está muy clara cuál es, porque es lógico que Miller tenga la Argentina, mientras que la primera bandera son la de los norteños. Vamos a discutir quién tiene la primera bandera. Los norteños, trujillanos, dicen que tienen la primera bandera. ¿De acuerdo? Uy, y esa sí es blanquirroja. Mentiras, estoy para que vean la pugna de quién es el primero, ¿no? Son tonterías a la vela, pero en fin, es interesante. Entonces, lo que yo me pongo a pensar es la influencia napoleónica. Lo puedo entender en ciertas oficialidad. Puedo entender a un Bolívar, que es copia fiel de Napoleón, que se ocupaba de las mismas cosas. Y por supuesto, estoy pensando en la cantidad de animales que deben haber sacrificado, porque un animal de Luya y Chillaos es de reata bajo caliente. O sea, no lo pueden bajar a la costa, ni lo pueden subir a la sierra. Por más que tú entrenes a una mula, el soroche se entrena, pero el mal de monjes... El mal de monjes es otra cosa. Y es bien interesante, no sabía que caminan y solo en el último esfuerzo, porque les deben haber reventado el corazón a la caballería, a los animales. Me parece interesante. Entonces, un poco mi pregunta va por ahí, o sea, ¿hasta qué punto, y aprovecho que hay señores militares, hasta qué punto tener una oficialidad, que no todos hayan tenido influencia o vinculación napoleónica, hace que la tropa pueda funcionar? ¿Es la misma emocionalidad de relación entre los oficiales y los de abajo? Pues todos sabemos que Napoleón, la gente los adoraba, por eso lo matan, ¿no? ¿Es la misma relación? O sea, los oficiales con los de abajo, me sorprendería porque es un país eminentemente racista. Pero bueno, esa es mi pregunta. No sé si hay alguien más. Hola, buenos días, soy el teniente coronel José Flores Quispe. Más que una pregunta voy a hacer una acotación. Los felicito por las excelentes ponencias. Daniel, vengo de Junín, he sentido ese mal de altura, a pesar que yo soy de Puno, pero Junín es extremadamente alto y el clima es muy fuerte. El mal de altura del que habla García Camba es muy fuerte. Tenemos una deuda con Miller, porque en Junín poco se ha hablado en este bicentenario de Miller. Y como tú has hecho una excelente ponencia, Miller pues es todo un personaje en todo el proceso de independencia de todo Hispanoamérica. Y se va a culminar con él ahora, en estos 200 años vamos a celebrar. Él es jefe de la caballería patriota. Miller hablaba el quechua, pichaba coca. Era el jefe de los montoneros, así inicia la campaña de Junín. Un excelente oficial que daba el ejemplo, que dormía con sus soldados. Igual que también lo hacían los realistas como Valdés, que dormía con sus soldados en la paja. Doctor Díaz, 11 años de mi carrera, he estado en el norte, he trabajado también en La Libertad 2 años, en Chocope, conozco muy bien la tierra de Errázuri, San Pedro de Yoc. Sí, son 5.000 hombres que va a reclutar Bolívar en todo el norte del Perú. A cada uno le dio su cota. Piura puso 1.000 hombres, Trujillo 300. La demografía era muy diferente en esos tiempos, ¿no? Huamachuco puso 900 hombres. Cajamarca y Chota, 1.500 hombres. O sea, era parte de la intendencia más poblada. A cada región le dio su tarea de las bayetas, los tocuyos, las monturas, los herrajes, de acuerdo a cada parte de la región, para poder armar este gran ejército, que estuvo en mayo de 1824 en condiciones de iniciar la campaña. Inicia la campaña después de 2 meses, pues fue muy difícil llegar hasta Cerro de Pasco, donde pasa en revista el día 2 de agosto, pasa en revista sus tropas.
y van a llegar a Junín, pues, ¿no? Y imagínense esa tropa que era de la Gran Colombia, que de otro tipo de climas, una tropa norteña, que Huamachuco a lo mucho no llega a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y es otro clima, van a llegar a Junín, a 4.160 metros sobre el nivel del mar, donde ni siquiera al mediodía calienta el sol si estás con una ropa como la que tengo puesta. Y van a luchar cuando se miran los dos ejércitos. A las 2 de la tarde está Bolívar en el Abra de Chacamarca y se miran los dos ejércitos y Bolívar da la orden, pues, de engancharse para dar tiempo a que también llegue la infantería, como bien lo dijo el capitán Atarama. Y quizás esa caballería que Bolívar no le tenía tanta confianza, que eran los húsares del Perú, es la que finalmente va a dar la decisión en la batalla. Como lo dice Miller, la caballería colombiana manejaba muy bien la lanza de 4 metros. Con las 2 piernas sostenía el caballo y con los 2 brazos podía agarrar las lanzas. Nuestra caballería húsares del Perú tuvo tanta importancia en la batalla que el 50% de las bajas de nuestros patriotas perteneció a los húsares del Perú. Gracias. Muy bien, vamos con las respuestas en el mismo orden de exposición. Sí. Okay. Primero, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a los indígenas, en este caso los chancos, Bio Bio en su crónica da una hipótesis, ¿no?, un tanto apresurada con respecto a por qué se generó este rechazo, ¿no es cierto?, ya que se existía en la época de Manco Inca. Principalmente era una hipótesis, como le había mencionado en la exposición, un tanto más romántica, literaria, en el sentido de que Tacna ya enarbolaba ese tipo de sentimiento de un amor hacia una unidad del Perú y un rechazo hacia lo extranjero. No, principalmente no se ha encontrado un registro que realmente vincule una situación con la otra. Yo consideraría que quizás es un evento más fortuito, pero que se da en esta misma situación, en esta hilación en el proceso independentista, ¿no? Un rechazo de esta población de los chancos hacia algo extranjero, hacia algo nuevo, como eran los españoles, ¿no? Posteriormente también se sigue gestando lo que da justamente a la otra pregunta de Ignacio de Castro, el rechazo hacia el extranjero con respecto a muchas rebeliones y levantamientos que se dio en la ciudad de Tacna. No tenemos en la rebelión de Cotpa, en donde el intendente tiene que huir hacia Moquegua porque le estaban cortando el Valle del Caprina, le estaban cortando suministros, los propios pobladores de la región rompían sus tinajas de vino, quemaban sus cultivos para no caer ante esta situación. En Tacna, para la época independentista, ya se gestaba ese tipo de sentimiento. Más que un sentimiento era de unión, era un resentimiento hacia lo extranjero, hacia algo nuevo, ¿no? Entonces es que justamente Ignacio Castro, como lo mencionó, muy idílico, ¿no? Un Moisés que se une, ¿no? Justamente esta comparativa entre estos dos personajes de Segovia e Ignacio de Castro, como pareciera que su nacimiento estaba planeado para unirse a la gesta emancipadora indígena. Es más que todo que en Tacna se gesta ese sentimiento del rechazo y van creciendo y se van desarrollando. Lo mismo pasa también ya mucho más adelante, ¿no?, con la idea de la ocupación. En Tacna al menos era una ciudad pluricultural y pluriclasista, ¿no? En ese sentido, para entonces, por ejemplo, el hijo del más acaudalado, el señor Canepa, estudiaba y compartía mesa con el hijo del portero, por así decirlo. Lo encontramos en los libros de materiales para la historia de Luis Cadañaro, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. En respuesta a la primera pregunta de César Andrés García, gracias, muy interesante la pregunta. Claro, es un circuito mucho más amplio. Sugeriría en ese caso que revisaras la bibliografía que trabaja sobre el circuito del Pacífico. Tienes desde Jacob Schulman para el tráfico del trigo desde Chile hacia los territorios del norte del Perú e inclusive para Panamá, los trabajos de la profesora Aldana, Susan Ramírez, Jaramillo Banante, Elizabeth Hernández, que han trabajado esta vinculación comercial y que se pudiese complementar además con la abundante historiografía ecuatoriana al respecto, ¿no? Para citar solamente a uno, a Ortiz de la Tabla Ducás. Y por supuesto, esos trabajos deben necesariamente complementarse con el trabajo en los archivos regionales, concretamente en los protocolos notariales. Gracias. En respuesta a la profesora Susana, solo tengo que decir que
Siempre es un gusto aprender con sus preguntas, profesor, así que he tomado nota de todas. Muchísimas gracias. Y finalmente, en respuesta, digamos, a los comentarios del teniente coronel, es importante efectivamente tener un trabajo de campo in situ, como tuvimos recientemente en la Pampa de la Quinoa, donde hicimos un examen, ¿no?, respecto a la batalla, y por supuesto también a todo lo que ha supuesto y supone el entrenamiento de hombres, caballos, que es un ejercicio académico en el cual he tenido la suerte de, justamente con los oficiales del Centro de Estudios Histórico-Militares, trabajar en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Sí, bueno, rápidamente para el compañero que preguntó acerca de Burdego Connor, ¿no? Hay que recordar que Burdego Connor no es un oficial, digamos, entrenado o por una escuela militar, si se quiere llamar el término, ¿no? Él es un expedicionario que se une y viene a América, ¿no?, en estas campañas, primero para la Gran Colombia, en Cartagena, y luego va llegando a ser Perú, ¿no? Entonces yo no creo que… ahora hay otra cosa que recordar. España ya desde el siglo XVIII copia toda la doctrina francesa, ¿no? Y los manuales españoles son a la usanza de Francia, ¿no? Entonces, cuando hay una transferencia de doctrina entre España hacia América, se da por tres canales, ¿no? Básicamente es por el envío de oficiales peninsulares como jefes, ¿no?, que vienen acá, por los veteranos, o sea, estas milicias que ya han combatido y que saben del manejo táctico operacional de la batalla, y cuando están acá pues tratan de también desenvolverse como tal, y por las publicaciones ya en forma anual que llegan al Perú, tarde pero llegan, ¿no? Entonces, la transferencia de conocimiento de la doctrina de España, de la península hacia América, ¿no? Entonces, yo no creo que haya un problema a nivel táctico de doctrina, ¿no?, de instrucción. Más bien tiene que ver con un tema, y acá esto lo voy para responder lo que dice la doctora Susana Aldana, de indisciplina, ¿no? Bolívar va a tener mucha incidencia en el tema de la disciplina, ¿no? Para él, la disciplina férrea es lo único que puede darle, digamos, esa columna vertebral al ejército para que pueda tener éxito en lo que se propone, ¿no? Y es por eso que va a dictar una serie de exposiciones donde hace hincapié en la disciplina, ¿no? Y aquí va la relación que preguntaba la doctora entre el oficial y, digamos, bueno, no se llama solo el poblador, ¿no?, digamos, del Perú. Recordemos, muchos son indígenas, entonces hay racismo, como él mencionaba. Entonces, al oficial, el único medio de comunicación o que le permite saber de que este soldado está recibiendo la instrucción es asegurarse de que sea disciplinado, ¿no? Entonces, va a haber toda una serie de, digamos, de estrategias para cerciorarse que efectivamente se cumpla con el tema de la disciplina, ¿no? Yo redundo en esto porque es la única manera de entender la relación que existe entre la oficialidad y los soldados, ¿no?, de a pie, ¿no? Ahora, coincido con la doctora en que no hay una guerra total todavía para este tiempo, ¿no? Lo que sí podemos hablar es de una nación en armas, ¿no?, que habla Napoleón, en la que todos, el conjunto, digamos, de personas que se identifican con la nación, realizan o de alguna manera intervienen en batalla. Si ya no es peleando, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Hablamos de la intendencia, la logística, el cosido de los paños, los uniformes estaba a cargo de las mujeres, ¿no? Entonces, desde su rol y de su medida se involucran también en la guerra, no combatiendo, pero sí haciendo otras acciones de la logística militar, la sanidad militar es ejercida por mujeres, ¿no? Entonces, eso para mí es una nación en armas, ¿no?, en la que todos están interviniendo de alguna manera en la contienda, ¿no? Bueno, no sé si se me escapa alguna otra idea, pero básicamente eso es, ¿no?, lo que puedo decir, ¿no? Okay. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Le brindamos un fuerte voto de aplauso de despedida. E invitamos a todos ustedes primero a las presentaciones del libro que en estos momentos se están haciendo en los ambientes adyacentes a este auditorio, en la sala de cine y en el ambiente C que está al frente. Y luego a las 11:15 tenemos una primera mesa de debate sobre la guerra. Muchísimas gracias. Hasta luego.